ahí llegamos cuando hablamos del criterio del 33 y 99. Hola, Sí, profesor. muy bien. ¿Qué hizo el ejercicio 16, por favor? Recuerda que había una propiedad, creo que se te mencionó, no sé, y si no, de una vez la aprovechamos. Cuando un número es múltiplo de varios módulos con el mismo residuo, y cuando decimos con el mismo residuo, hablamos que debe ser el mismo valor numérico del residuo y deben ser todos por defecto o todos por exceso. ¿Ya? O sea, debe suceder exactamente lo mismo en todos los casos. Entonces, cuando esto se da, el número n es múltiplo del mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Es múltiplo del mínimo común múltiplo. Y más o menos dicho residuo. ¿Se entendió? Olis. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. Entonces, mira lo que dice acá. El número que estás buscando debe tener 4 cifras y debe ser el mayor posible. O sea que debe aproximarse mucho a 10.000, ¿no? Debe estar lo más cercano posible a 10.000, pues, porque el número más grande de 4 cifras es 99.999. ¿Es así o no? Hola. ¿Estamos? Hola. Ujú. Ujú. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Pero hable, pa. Entonces, si lo divido entre 18, si lo divido entre 42, si lo divido entre 56, ¿quién me dice cuál es el residuo máximo que puede quedar en una división? Uno menos que el divisor. Divisor menos uno. Uno menos que el divisor. O sea, en este caso el módulo, ¿no? Pero esto se puede pasar, ya que no son iguales los residuos, a residuos por exceso. Y ahora ya son iguales. Y recién funcionaría tu fórmula o tu propiedad. El número es múltiplo del mínimo común múltiplo de 18, 42, 55 y menos 1.
Entonces, recuerda que el mínimo es los repetidos y los no repetidos con sus mayores exponentes. ¿Correcto? Aquí 3 al cuadrado 9 por 7, 63. 63 por 11. ¿Cuánto nos da? 396, ¿no? ¿Está bien o no? Sí, profe. Ah, acá es 56. Yo he puesto 55. Qué guapa. Pues digo, ¿qué está pasando acá? Entonces el repetido y el no repetido con sus mayores exponentes. Ahí está. 8 por 9, 72 por 7. Múltiplo de 504. Si fuera 500 por 20 estaríamos en 10.000. Como es 504, lo verías por 19. 9 por 4, 36 y 9 por 5, 45. Ahí está. 504 por 19 y menos 1. Entonces se quedaría 9.575 con el menos 1. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió la propiedad? Olis. Sí. Ok. Profesor, y si son diferentes residuos, no se puede. No, pues la propiedad no funciona, tienen que ser iguales. Por eso nos hemos Ya, visto obligados a cambiarlos por exceso. Y en algún momento, ojalá que se presente por ahí un ejercicio, tenemos que vernos obligados a hacerlos iguales, porque a veces ni por defecto ni por exceso son iguales. Y tenemos que ver la forma de hacerlos iguales. ¿Ya? ya veo entonces. Me gustaría que vayan haciendo los ejercicios adicionales que hay ahí en cada uno de estos capítulos que se les ha puesto. Porque a veces nosotros desarrollamos buscando explicar una propiedad, ¿no? En los ejercicios adicionales puede aparecer justamente algún ejercicio donde te exija hacer alguna estrategia, ¿no? De solución que no le hemos visto en nuestros ejemplos. Entonces, esos ejercicios que tienen duda, por favor, mañana me los pueden preguntar. Mañana hacemos un seminario y la idea del seminario sería que tú me preguntes de esos ejercicios adicionales, tanto del tema de múltiplos como el tema de divisibilidad. Profe, estos ejercicios lo intentaron, no me han salido, o tengo duda y vemos por qué, ¿no? Y por ahí pueden aparecer cositas interesantes, como te digo. Que muchas veces en nuestro ejercicio ejemplo, que el objetivo es explicarte una propiedad que se usa, y más bien no aparece una estrategia que podríamos utilizar en algún otro ejercicio, ¿no? Que también es del mismo tipo. ¿Estamos de acuerdito? Aprovechen, no son muchos ejercicios, no lo vean como tarea, sino véanlo como que ustedes van viendo sus propios aprendizajes, ¿no? Van trabajando, a ver cuánto aprendí del tema, por qué no me quiere salir, dónde estoy fallando, ¿no? Algo así. ¿Me dejo entender?
Sí, profesor. Ya. A ver, ¿qué pasa con el factorial? ¿Qué pasa con el factorial acá? A ver. Recordarás, recordarás que factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Que factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Está bien o no? Dime. Entonces x factorial sería x por x menos 1 por x menos 2. Y en algún momento llega a ser 2 y 1. ¿Sí o no? Habla. Sí, profe. X más 1 factorial, ¿qué sería? X más 1 por X menos 1 y así sucesivamente. Pero ahí viene una propiedad que te enseñan en los factoriales. Pero todo esto era X factorial o no. Entonces, si yo no quiero escribirlo todo, se llama la propiedad de degradación, ¿no? Yo puedo quedarme con un factor y luego agregarle factorial nuevamente. O si no, degrado dos factores. Eso va a depender de mi problema. ¿Qué necesito en mi problema? ¿Cómo necesito acomodarlo? Este factorial significa que esto debe continuar hasta llegar obligatoriamente al 1. ¿Captamos la idea? Sí. Entonces x más 1 factorial yo lo puedo poner x más 1 por x factorial. Y reemplazo el x factorial. ¿Ya? Y luego recuerda x más 1 debe ser múltiplo de 7 más un r. Para que al multiplicarlo, y tú ya sabes que aquí solo te interesa el residuo, te salga esto de acá. ¿Podríamos decir que R6 o no? ¿Cuánto es 4 por 6? 24. Y es un múltiplo de 7 más 3 o no. Y además el residuo debe ser menor que el módulo 7. 4 por 6 es 24 y si es un múltiplo de 7 más 3. Entonces, x más 1 era un múltiplo de 7 con residuo 6. Quiere decir que x es un múltiplo de 7 con residuo 5. Entonces, ¿cuál es el x más pequeño? Cuando a 7 le das el múltiplo más pequeño. Y recuerda que
el 0 es múltiplo de cualquier módulo entero positivo. Entonces el X más pequeño es 5. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¡Yujú! Sí, profesor. Ok. Ahí, por ejemplo, estás haciendo uso de factoriales. Muy bien, aquí vamos a poner otra propiedad. Otra propiedad. A ver, ¿quién interpreta esta propiedad? ¿Quién la interpreta? A ver, ¿quién me dice cómo interpreta estas dos propiedades? Háblame. Se parecen a dos criterios que hemos visto, ¿ah? ¿Dónde aplicábamos suma de dígitos? Múltiplo de 3 y de 9. Claro, divisibilidad del 9 vamos a poner. ¿Y cuando aplicábamos más, menos, derecha, izquierda? Múltiplos de 11. Entonces, para que tú nunca te olvides en tu cerebro, para que lo recuerdes estos criterios, asumes que n es 10. Entonces tienes que aplicar el criterio del 11 y acá tienes que aplicar el criterio del 9. ¿Diste cuenta? No, de esa manera nunca te olvidarás de ese criterio. Entonces, ¿qué pasa cuando un numeral está en base n? Es múltiplo del entero anterior a la base, del entero inmediatamente anterior a la base, o consecutivo anterior, consecutivo posterior, como quieras grabarlo. Entonces, si un numeral está escrito en base n, es múltiplo del entero anterior a la base, o de la base anterior, ¿no? Múltiplo de n menos 1, y se le aplica el criterio del 9. Si un numeral está en base n, es igual a múltiplo de la base consecutiva, múltiplo de n más 1, y se le aplica el criterio del 11. ¿Estamos de acuerdo?
Hola. Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué nos dice acá? Tu, tu, tu. 13 y acá dice 12. Ah, ¿qué harías? Como él está en base 13, es múltiplo de la base anterior y le aplico el criterio del 9 más 12, Alfred, ¿no? Entonces, como este es 12, igual que estos números, ¿desaparece o no? Entonces te queda simplemente más 8. Entonces aquí tiene dos opciones para A más B. Que el múltiplo de 12 sea 0 o que este múltiplo sea 12. Como estamos en base 13, los valores más grandes que pueden tomar estos dígitos es 12. Entonces su suma sí podría llegar a 20. ¿Correcto? Porque no estamos trabajando en base 10, acuérdate. Estamos trabajando en base 13. ¿Se entendió? ¡Yujú! ¿Se entendió? Sí, Sí, Ahora vamos profesor. con este numeral. Múltiplo de la base consecutiva, de la base superior. Entonces, aplicándole el criterio del 11, ¿cómo sería? ¿Qué te va a quedar? Múltiplo de 14 y sumas b más 7 y le restas a con 5. ¿Cómo termina quedando? B menos a es múltiplo de 14 más 12. ¿Estamos o no? Más 8, perdón, ¿no? Estamos. ¿A qué puede ser igual b menos a? ¿8 no? Pero esto lo descarto. ¿Por qué? Porque A sería 0, ¿no? Háblame. Para el primer caso A sería 0. Para el segundo caso B valdría 14 y contradice a lo anterior. Entonces no puede ser 8. Otra posibilidad. 14 más 8, 22. Pero la suma de ellos da 8, 20 y la diferencia 22. No tiene lógica. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Ahora hay un tercer caso. ¿Cuál es? Por ejemplo, acá se presentó algo interesante en este caso. Y me dice cuál es la otra opción.
¿Quién me dice cuál es la otra opción? Mira que estamos reemplazando múltiplos de 14, 0. Por eso sale 8. 14 más 8, 22. La otra opción sería menos 6. ¿Qué he hecho para que dé menos 6? ¿Quién me dice? -1 lo he reemplazado. ¿Menos 1 o menos 14? -14, pues. ¿Y por qué no le di menos 12 en el anterior? ¿Quién me dice? Porque están sumando y los valores no pueden ser negativos. Correcto. Y acá hay una sustracción donde sí podría salir negativo si es que el dígito A supera en valor numérico al dígito B. Ah, la captaste, ya ves. Si lo trabajamos con A más B, entonces B vale 1 y ya vale 7. En la otra opción, B vale 7, ya vale 13, ¿no? Y no tiene lógica, ¿no? Porque estamos en base 13. ¿Cuál es la pregunta? A por B. Muy bien. ¿Alguna inquietud? Hable. ¿Alguna inquietud? ¡Yujú! Todo bien, profesor. Muy bien, ese ejercicio es interesante, mira, a ver, por lo que apareció en esta parte, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Determinar un numeral capicúa de 4 cifras, que escrito en base 3 termina en 0 y escrito en base 5 termina en 2 0. Da como respuesta la suma de dígitos. ¿Qué harían aparte de mirarlo? ¿Qué pasa si es un numeral capicúa de 4 cifras? ¿Qué forma tiene? ¿Sería correcto decir que tiene esta forma o no? Sí. Muy bien. ¿Y qué significado tiene que cuando lo pasaste a base 3 termine en 0? Y cuando lo pasaste a base 5 terminó en 2 ceros. Algo de esto ya hemos hablado en clase anterior, ¿eh? Algo de esto ya hemos hablado en clase anterior. Que es múltiplo de 3 y 25. Correcto. Inteligente esta checa périca. Recuerda que el múltiplo de la base más la última cifra. Pues en este caso pondrías tú que el múltiplo de 3 más 0, o sea, múltiplo de 3. Pero también podías ponerlo múltiplo del cuadrado de la base y separaba las dos últimas cifras. ¿Sí o no? Para aprovechar que son 0 es lo que haces aquí.
Empecé esto va a ser cero, ¿no? No tiene lógica. Y acá es un insulto, ya ver. ¿Cuándo un número es múltiplo de 25? Cuando acaben 25, 50, 75 y dos ceros. Cuando las dos últimas cifras son 25, 50, 75 o dos ceros. Pero recuerda que aquí las cifras se repetirían, ¿sí o no? ¿En cuál de los casos? Ya acá ni hablar, pues no tendría el número. ¿En cuál de los dos casos que te queda se cumple que el número es múltiplo de 3? En el tercero. Entonces acaba de descubrir. ¿Quién es el número? ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! ¡Yujú! Libro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, mis chicacas? Sí, profesor. Ah, ya ves cómo usaron esta propiedad de acá de numeración. Ah, este es un ejercicio interesante también, muy bonito y clásico de preguntas en examen. A ver, ¿cómo desarrollamos eso? ¿Quién me dice? Tenemos ABC elevado a la ABC. ¿Qué hacemos? Vamos, dímelo, dímelo, dímelo. ¿Se puede componer así o no? Sí. Ahí está, ve.
¿Se puede componer así o no? Habla. Sí, sí se puede. Y entonces esto termina por teoría de exponentes, dándosele forma para aprovechar esto que tienes acá. ¿Estamos? ¡Yujú! Sí, profe. Al final, aquí sería 2 a la 20. Y acá sería 9. Lógicamente, solo te quedas trabajando con los residuos, ¿no? Y acá sería 2 a la 120 por 9, ¿no? Entonces, podrías usar 2 a la quinta, que es múltiplo de 11 menos 1. ¿Es cierto o no es cierto? Habla. Y acuérdate lo que hemos hablado en clases anteriores. Un residuo negativo elevado a un exponente par. ¿Cómo termina saliendo? ¿Positivo o no? Y uno elevado a cualquier exponente siempre será uno. Y solo efectúas los residuos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, profesor. Ay, ¿qué les pareció ese ejercicio? Empezamos con un nuevo tema que están relacionados. Los temas en aritmética, y que recuerden que la aritmética es la base teórica de la teoría de números. O sea que aquí tenemos cimentado en la aritmética todas las propiedades de los números y que nos ayudan en el DRM, que nos ayudan en el álgebra, ¿no? Acá está cimentada toda la base teórica. Entonces, los temas están muy interrelacionados unos con otros. Visto que recientemente en el último ejercicio de divisibilidad hemos aplicado numeración en el exponente, ¿no? Descomposición polinómica. Le hemos aplicado teoría de exponente. Entonces, la parte del álgebra nos ayuda en la parte operativa. El álgebra influye mucho en la parte operativa, en la teoría, su teoría de exponentes, sus productos notables, ¿no? Ayuda a su factorización. Esas cositas del álgebra ayudan bastante, nos ayudan a nosotros. En la parte operativa. El álgebra ayuda bastante en la parte operativa. Muy bien, mis chicos. Clasificación de los números enteros positivos.
Segunda cantidad de divisores. Mira lo que nos dice, ¿ah? Solamente vamos a trabajar este capítulo en Z positivo. Porque recuerda que no hemos resuelto no hace mucho por ahí colocando un múltiplo de 14 menos 14 más 8 y nos salió menos 6 que nos ayudó a resolver el problema. Y si no hacíamos eso y trabajamos con cero o con positivo, no nos iba a salir el problema. Pues en esta parte del estudio de los números primos que vamos a hacer, solo trabajamos en Z positivo. ¿Ya? Este capítulo es exclusivo el trabajo en los enteros positivos. ¿Estamos, mis chicocos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Se clasifican en dos grandes grupos. Primer grupo. Y esto muchos no lo saben. Números simples. Todo el mundo sabe número primo, número compuesto, pero no conoce a los números simples. En realidad la clasificación es números simples y números compuestos. Esa es la verdadera clasificación. Números simples y números compuestos. ¿Estamos de acuerdito? ¡Yujú! Sí, profesor. ¿Quiénes son los números simples? Son aquellos números que tienen a lo más. El término a lo más recuerda que significa como máximo, pero puede tener menos. Tiene a lo más dos divisores. ¿Cuáles son? La unidad. Si tiene dos, son la unidad y el mismo. Y si tiene menos de dos, solamente la unidad. Por eso, dentro de los números simples, encontramos a dos. A la unidad, que posee un solo divisor, que es el 1, y a los números primos absolutos, a los cuales normalmente le llaman primos, pero en realidad son primos absolutos, porque hay otro grupo de números llamados PESI, primos relativos, o coprimos, o primos entre sí. Entonces, la unidad es el único que tiene un solo divisor, y los números primos tienen dos divisores. Tienen dos divisores. La unidad y ellos mismos. ¿Ya? El único número primo par conocido y el primero a la vez, el 2. La secuencia o la sucesión de números primos es infinita. Recuerda que cuando digo que el único número primo par es el 2, significa que todos los demás son impares. No te olvides, y eso ayuda en mucha solución de problemas. Recordar eso. Que solo hay un número primo par, que es el 2. Los únicos dos números que son consecutivos y primos a la vez son el 2 y el 3. Los únicos tres números que son impares consecutivos y primos a su vez son el 3, 5 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Propiedad de los números primos. Si P es un número primo mayor que 2, ¿qué se cumple? P es múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. Lo contrario no necesariamente se cumple. ¿Por qué dicen eso? Por ejemplo, 9 es múltiplo de 4 más 1, pero el 9 no es primo. 15 es múltiplo de 4 menos 1, pero 15 no es primo. O sea, si un número tiene esta forma,
no necesariamente es primo. Pero si un número es primo, sí tiene que ser de esta forma o de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y viene la segunda clasificación o el segundo grupo, ¿no? Recuerda que habíamos dicho los números simples. ¿Y el otro grupo cuál es? Los números compuestos. ¿Quiénes son los números compuestos? Tienen más de dos divisores. Tienen más de dos divisores. ¿Estamos de acuerdo? Todo número compuesto tiene al menos un divisor que es primo. Todo número compuesto tiene al menos un divisor que es un número primo. ¿Cómo reconocemos si un número es primo o no? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo reconocemos si un número es primo o no? ¿Qué hacemos? ¡Yujú! ¿Cómo reconocemos si un número es primo o no? Le sacamos la raíz cuadrada aproximada y luego lo dividimos entre los números primos menores o iguales a esta raíz cuadrada. Los números primos menores o iguales a esta raíz cuadrada son el 2, 3, 5, 7 y 11. Comprueba si este número es divisible por alguno de ellos. Y si es divisible por alguno de ellos, ya no es primo. Mira lo que digo, ¿eh? Si llega a ser divisible por alguno de ellos, ya no es primo. Y si no es divisible por ninguno, ahí se considera primo. ¿De acuerdo? Acá lo están poniendo con su residuo, como quien dice, no es divisible. Al tener residuo, la división no es exacta, por lo tanto el número no es divisible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Si no es divisible, conclusión, es primo. Si es divisible por alguno de ellos, ya no es primo, es compuesto. ¿Estamos de acuerdito? ¿Quiénes son los números primos relativos? También conocidos como números primos entre sí, o también conocidos como los coprimos. ¿Cuál es su característica de ellos? ¿Quién me dice? Háblame. Profesor, disculpe, ¿puede repetir su pregunta? ¿Cuál es la característica de los números primos relativos, también conocidos como PESI o coprimos? ¿Qué deben cumplir para que se les catalogue con ese nombre? Que solo sean divisibles entre dos números. No, esos son los primos absolutos. Los números primos absolutos son divisibles entre el uno y el mismo. Que simplemente tengan un único divisor que va a ser la unidad. El único divisor en común que tienen un grupo de números es el uno. Ahí está como ejemplo. ¿Qué números dividen al número 12? Todos ellos. ¿Qué números dividen al 35? Todos ellos. ¿Qué se repite en los dos conjuntos? Solamente el uno. ¿Se entendió?
Yujú. Yujú. ¡Hablen! ¿Se entendió? Sí. Sí, profesor. Ya. Propiedades de los números PESI, los números primos entre sí, ¿ah? No estamos hablando de los primos absolutos. Si dos números son enteros positivos y consecutivos, son PESI, obligatoriamente. El 51 y el 52 son PESI. El 13 y el 14 son PESI. El 8 y el 9 son PESI. Por ser consecutivos. ¿Estamos de acuerdo? Habla. Habla. Sí, profesor. Dos números impares positivos y consecutivos siempre son PESI. Si un conjunto con más de dos elementos enteros positivos, dos de ellos son PESI, todo el conjunto será PESI. Basta que un conjunto de números tenga dos números PESI y todo el conjunto se vuelve PESI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Si los números A y B son PESI, donde uno de ellos es mayor que el otro, cada uno de ellos con la suma o la diferencia de los mismos son PESI. El número A con la suma o diferencia de A con B son PESI. El número B con la suma y con la diferencia de A con B son PESI. ¿Estamos de acuerdo? Teorema fundamental de la aritmética o de la factorización única. Bueno, antes de pasar a esto. A ver, primera pregunta. ¿Cuántos números que tienen esa forma son primos absolutos? ¿Quién me responde? ¡Hablen! Uno, Uno. ¿Con qué valor de X? 3,
Mira, si X vale 3, ¿qué número saldría? 391. 391. ¿Qué pasa si X vale 2? No cumple porque terminaría en 0. Correcto. Y al terminar en 0, obligatoriamente divisible por quién. ¿Por 2 o no? 2, 5, 10. O 5. simplemente sería un número par de 3 cifras. Y el único número par conocido como primo es el 2 y es de una cifra. Entonces cualquier otro número primo par que tenga más de una cifra y diferente de 2 ya no es primo. ¿Y por qué no le puede dar el 1? Saldría negativo. Ok. Y no hay negativo. ¿Y por qué no le puedo dar 4 a Se pasa. X? 4 por 3, 12 Saldría y está 2. en base 10. Y está en base 10. Correcto, muy bien. Entonces, la única posibilidad, pero todavía no que no podemos asegurar. Simplemente la única seguridad de que X cumpliría con ese valor, pero vamos a estar seguros porque hay una alternativa que da 0 ahí. Ahora, ¿cómo compruebas que realmente 391 es primo? Dímelo. Sacamos raíz. ¿Cuánto es la raíz aproximada? ¿Cuánto es la raíz aproximada? 19 al cuadrado es 361. ¿Y 20 al cuadrado es 400 o no? Sí. Entonces nos quedamos con 19. Números primos menores o iguales a 19. Tienes que comprobar que no sea divisible por ninguno de ellos. Ahí, por ejemplo, ¿qué puedes aplicar en algunos casos? ¿Qué puedes aplicar en algunos casos? Los criterios de divisibilidad. Exactamente. Por ejemplo, yo descarto al toque el 2 y el 5. ¿Por qué? Porque no terminan en 0 ni es par. Correcto. Ni el 0 ni 5. Claro, ni Ni 5. 0 ni 5. Ya. ¿Por qué descartamos el 3? Rápido. Suma de cifras 13. Suma de cifras 3 da 3, no, correcto, da 13 ya. El criterio del 7, ¿cómo es? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Te da un número que no es divisible entre 7. Criterio del 11, derecha, izquierda, más, menos, más, tampoco da. Criterio del 13, si gusta y nomás lo divides, no da. Te queda probar 17, 19. ¿Cuánto da 391 entre 17? 2, 3. 23. Sí. Entonces, ya fue divisible entre 17. Por lo tanto, ya no es primo. El único que pensabas que podía ser no lo es. Por lo tanto, ¿cuántos hay? 0. ¿Entendiste, Mayorí? Ah, sí, profesor. No es simplemente encontrar el X que cumpla,
sino que además el número que te sale hay que realmente comprobarlo, mira. Ok, ¿se entendió? Sí. Sí, profe. Ahora, aquí nos están pidiendo hallarse para que este número posea 5 divisores. Ya no están hablando de otra cosa. Cantidad de divisores ya. Regresamos a lo que nos habíamos salteado. Teorema fundamental de la aritmética. ¿En qué consiste el teorema fundamental de la aritmética? Aquí me dice. ¿En qué consiste el Descomposición teorema? canónica. La famosa descomposición canónica, ¿no? La famosa descomposición canónica. Todo número entero mayor que 1 puede ser representado de una sola forma, por eso dice de forma única. Salvo el orden de sus factores, significa que puedo cambiar el orden de los factores. Y aparentemente podrías pensar que hay varias soluciones, pero es una sola forma de descomponerlo. Como la multiplicación indicada de sus divisores primos diferentes elevados a exponentes enteros positivos. A dicha descomposición se le llama descomposición canónica. ¿Ya te acuerdas o no? Sí, profe. Recuerden que las bases son números primos absolutos. Ojo, son números primos absolutos y diferentes. No puedes repetir bases iguales. Si hay igualdad de bases, debe reducirla a uno solo. Y los exponentes son enteros positivos. Todo número puede ser expresado de esa manera, pero todo número entero positivo mayor que 1. ¿Ya? ¡Yujú! ¡Yujú! Sí, profesor. Ya. Vamos a ver que acá nos interesa a nosotros los diferentes términos que vamos a ver acá. Los divisores enteros positivos de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. Entonces, estos son todos los divisores que tiene el número 24. Estos son todos los divisores. Dentro de ellos vamos a ver a la clasificación que hemos ido mencionando. Dentro de ellos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los divisores simples. Y a los compuestos. Y dentro de los simples, ¿a quién vamos a encontrar? A la unidad y a los divisores primos absolutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y todos los demás que no están en ese grupo, ¿cómo son? Divisores Compuestos. compuestos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces se puede decir que el total de divisores de un número, y es lo que dice la primera relación que aparece acá. Esta fórmula
El total de divisores de un número es contarle sus divisores simples con sus divisores compuestos. Total de divisores es sumar los simples con los divisores compuestos. Pero ¿cómo saco los simples? Cuento los divisores primos y le aumento la unidad. ¿Cómo encuentro los simples? Cuento los divisores primos y le sumo la unidad. ¿Y quiénes son los divisores primos? Las bases que aparecen en la descomposición canónica. Estos señalados aquí como ABC, estos son los divisores primos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y viene un concepto, divisores propios. ¿Quiénes son los divisores propios? Todos los divisores menos el mismo número. Mira, ve. ¿Quiénes son divisores de 24? El 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. Todo número es divisible por 1 y por el mismo. Todo número se puede dividir entre 1 y entre el mismo. ¿Quiénes son los divisores propios? Cualquier divisor del número menos el mismo. Ojo, no contamos al mismo número en los divisores propios. ¿Se entendió? Por eso es que decimos que el total de divisores es los divisores propios más el mismo número, más 1. El total de divisores es los divisores propios más 1. O algunos pasan el uno al otro lado. Los divisores propios es el total de divisores menos 1. La misma chola. Y viene la primera formulita para calcular cantidad de divisores. Cantidad de divisores. ¿Cuántos divisores tiene un número? Primero tienes que aplicar o realizar correctamente la descomposición canónica. Y a partir de ahí se aplica una formulita para obtener la cantidad de divisores. A cada exponente, ¿qué se le hace? A cada exponente, ¿qué se le hace? Habla. Se le suma 1. Se le aumenta una unidad y luego que se le aumentó una unidad, ¿qué se procede? Los multiplicamos. Exactamente. Eso es para hallar la cantidad de divisores. Solamente cuántos son. Esa fórmula no te dice cuáles son primos, cuáles son compuestos, cuáles son simples, cuáles son propios. No te dice eso. Solo te dice cuántos son en total. ¿Ok? Y eso es lo primero que vamos a trabajar, ¿no? Después vemos las otras fórmulas. ¿Qué dice la pregunta 2? Se sabe que este numeral tiene 5 divisores. Encuentre el valor de C. ¿Qué haríamos, chicos? Dímelo, menciónalo. Cantidad de divisores es 5. Correcto, pero ¿qué es lo que necesito yo? Si hablamos de cantidad de divisores, quiere decir que estás pensando en la fórmula que acabo de explicar. Pero para aplicar esa fórmula, ¿qué necesito yo?
¿Qué necesito haber hecho primero? Descomponerlo y hallar los divisores primos. La descomposición canónica, ¿no? La descomposición canónica. Y eso no lo hemos hecho todavía. ¿Qué harías entonces? Te hago una pregunta. ¿Cuáles serían los valores posibles para A? 1 y 2. ¿Unidos o no? Sí, profesor. Muy bien. ¿Y por qué unidos? Porque con esos números no se pasan de la base 10. Correcto. ¿A qué te hace recordar esto? Es múltiplo de 11. ¿Qué es un numeral? Capicúa. Capicúa. ¿Y cómo sabes que es múltiplo de 11? Ahora eso es que había unos numeritos de 1, 1, 1, 1, 1, algo así. Ya, pues si le pones más, menos, más, menos, más. ¿Cómo sabes que es múltiplo de 11? Ah, profe, me apresuré en decir eso. Ok. Ahora vamos con la fórmula. El secreto está ahora aquí, ve. El secreto está aquí ahora. Mira, en una descomposición canónica, ahí me puede decir cuál es el exponente más pequeño, cuál es el valor más pequeño que pueden tener estos exponentes. 1. 1. Y si esto es 1 como mínimo, cuando tú apliques la fórmula de cantidad de divisores, si me estás diciendo que el valor mínimo de uno de ellos es 1, ¿cuál es el valor mínimo que puede tener un factor en esta fórmula? 2. Ah, Exactamente. entonces solamente tiene un exponente. Exactamente, a eso Solo va quería a haber un llegar. factor primo. A eso quería llegar. Quería que descubras eso, ¿no? Ah, quiere decir que este número, cuando tú lo descompones, ¿no? Si lo llamo n, solo puede tener un factor primo con exponente 4. ¿Sí o no? Sí, profesor. Solo puede tener un factor primo con exponente 4. No puede tener dos factores primos, porque si el valor mínimo que tiene este es 2, 2 por otro número no te va a dar 5 ni a palos. Cuando le apliques fórmula cantidad de divisores, como tienes que multiplicar, tendrías que buscar 5 por 1, la única pareja. Pero este 1 nunca va a aparecer aquí en la fórmula de cantidad de divisores, porque el valor más pequeño que puede aparecer es un 2. Ah, entonces solamente tiene que ser de esa forma, para que al aumentarle 1 aparezcan los 5 divisores. Pero recuerda que tu número primo elevado a la cuarta potencia te debe dar alguno de esos dos resultados. Con Sin, 11, sin profesor. embargo, recuerda que tu valor primo que estaría ahí es diferente de 2, porque si ese factor primo elevado a la cuarta es 2, solamente da 16. Y yo estoy buscando que me salga de 5 cifras.
ese factor primo, que es mayor que 2, esta base P es mayor que 2, no puede ser par, solo puede ser impar, y por lo tanto descartas esta opción. Solo podría ser ese número. Y como dijo tu compañerito por ahí, al elevarlo a la cuarta debe terminar en 1. Puede ser 9, porque 9 al cuadrado es 81 y a la cuarta termina en 1. Pero puede ser 9, que no es primo, tendría que ser 19. P podría ser un 19. O un número terminado en 1, ¿no? Pero primo, 11. ¿Con cuál de ellos sale? Con 11, profesor. Entonces, ¿Cuánto Sería sale con uno el cuatro 11? seis 14641. ajá, Ok. sí. ¿Te das cuenta que ya nos van exigiendo más cositas o no? ¿Cuánto dijiste que sale? 14641. Ok. Conclusión, ¿se vale 6 o no? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Se captó la idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está. No es cuestión nada más de saberse la fórmula. No es solamente cuestión de saberse la fórmula. Era necesario analizar ahí qué es lo que está pasando. Muy bien. A ver, mira lo que dice acá. ¿Cuántos ceros se deben poner a la derecha del número 9? Tengo el número 9 y voy a agregarle ceros a su lado derecho. Descomposición canónica sería 3 al cuadrado por 10 a la n. Vamos a ponerle n ceros. ¿Correcto? Y un número terminado en puro cero, pues se puede escribir como el producto con una potencia de 10 o no. Habla. Sí, profesor. Profesor. Ahora esto sí lo puedo trabajar para aplicarle una verdadera descomposición canónica. Entonces esto te quedaría 2 a la n por 3 al cuadrado por 5 a la n. Cuidado, que también te está haciendo mención a un tipo de divisores. ¿Correcto o no? Sí, profesor. Quiere Sí, decir que profesor. tú también vas a recurrir a la formulita primera que mencionamos. Cantidad de divisores de n es contarle sus divisores simples y contarle sus divisores compuestos. ¿Estamos de acuerdito? ¡Yujú! Sí, ¡Yujú! sí, profe. Sí, profe. Ahora decime. Esto lo sacas por fórmula. N más 1 por 3 y por n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Le estoy aumentando ya 1 a cada uno. Sí, profesor. Los divisores simples, ¿quiénes son? Cuéntale los primos. ¿Cuántos primos hay? 3. Más 1. Y el resto tienen que ser compuestos y te lo están dando como dato. N más 1 por n más 1 lo pones n más 1 al cuadrado. Acá da 75 y el 3 pasa a dividir. N vale 4, ¿no? Habla. Sí, profesor.
¿Cuántos Sí, ceros profe. debiste colocar a la derecha del 9? 4 ceritos. 4 ceritos. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. A ver, quiero que lo intenten ustedes. Dame la respuesta. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar por aquí. Sí. Bien. Recording in progress. ¿Qué tal? Muy buenas noches con los profesores que han asistido. Bueno. ¿Qué pasó, mis chicocos? Respuestas. Tres. Profesor, cuando dice divisores que no son compuestos, ¿se refiere a los divisores simples o a los primos? Simples. Ahí está el error que cometen muchos. Muchos marcan los primos. Es a Ah, los ya. simples. Se refiere a 4. los simples. Entonces sale 4. Sale 4, sale 4. Ah, por eso les digo, aquí cae mucha gente, mira, por algo bien sencillo, porque en su cerebro solo existen primos y compuestos, y no es correcto. La verdadera clasificación es simples y compuestos. Y si te dicen no son compuestos, simples. No vayas a dar como respuesta solamente los primos, los simples. ¿Y qué pasa si te piden los que no son primos? Que también es clásica esa pregunta. ¿Cuántos de sus divisores no son primos? ¿Serían los compuestos más 1? Ajá. Claro, los compuestos más el uno, porque el uno no es primo, pero tampoco es compuesto, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta? En cosas teóricas básicas los agarran, pues, porque muchos no conocen esa parte teórica. En su cerebro solo existen primos compuestos, primos compuestos. Es más, cuando le preguntan, ¿y el uno qué es? El uno es uno, me profe, dicen, ¿no? Muy bien. ¿Cómo sería? 11 al cuadrado por 7 por 17. 11 al cuadrado por 7 por Por 17. 17. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profesor. Correcto.
Entonces, solamente tenías que dedicarte a descomponerlo correctamente y contar esto, ¿no? Y prácticamente te están pidiendo los simples. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cómo respondemos ahí? Rápido. ¿Qué fue? 13, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola. ¿Nadie más? Bueno, aquí vamos a aprender una técnica interesante, ¿eh? Dígame la descomposición del 360. ¿Así o no? Sí, profesor. Entonces, aplicamos lo que se llama la tabla de divisores. La tabla de divisores. Empezamos, a mí me gusta poner acá el 2, ¿ya? Si es que está el 2 en tu descomposición canónica, de preferencia ponlo ahí. Porque eso nos va a ayudar a que las cosas sean más fáciles. Y luego el otro que sería el 3. Prácticamente tu cerebro ya tiene que leerlos como resultado, ¿no? Los dos primeros empiezan con exponente 0, así como está acá. El otro factor, el tercer factor, que es el 5, ya no empieza con exponente 0. Empieza desde el exponente 5 a la 1. Y lo que se hace acá es un proceso de multiplicación. El 1 multiplica todos estos, pero mira que yo solamente hago con el primero. Como te decía, ¿no? Yo hago solamente con el 2 a la 0, que es 1. Prácticamente copio estos números. Y voy duplicando el doble de 1, el doble de 2, el doble de 4, el doble de 3, el doble de 6, el doble de 12, el doble del 9, el doble de 18, el doble de 36. Yo te digo que si está el 2 ahí, lo ponga porque te va a hacer la vida más fácil. Pero aquí viene lo bueno. Este 5 multiplica a todos estos, ¿ah? También hago lo mismo, multiplico con la primera columna. 5 por 1, 5, 5 por 3, 15, 5 por 9, 45. Lo duplicas, el doble de 5, el doble de 10, el doble de 20, el doble de 15, el doble de 30, el doble de 60, el doble de 45, el doble de 90 y el doble de 180. Sorpresa, ahí tienes todos
y cada uno de los divisores. Ahí llegas a conocer a cada uno de los divisores en su totalidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¡Yujú! Sí. Sí, profesor. Entonces, cuando quieras conocer exactamente a los divisores, la forma más segura, digamos así, es esta, la de la tabla de los divisores. Porque la fórmula no te va a ayudar a encontrar cuántos son de 2 cifras, cuántos son de 3 cifras, ¿no? La fórmula te puede ayudar para otro tipo de preguntas. Y si tú te pones a probar manualmente, podrías faltarte alguno, pues, ¿no? Y basta con que te falte uno y puedes marcar una respuesta equívoca. ¿Cuántos hay? ¿13 no? Sí, profesor. Hay 13. ¿Se entendió? ¡Yujú! Sí. No te olvides, los dos primeros divisores, que son el 2 y el 3, empiezan con exponente 0 hasta llegar al exponente que tienen en la descomposición canónica. Los demás ya no, empiezan desde el exponente 1. ¿Y qué pasa si por casualidad acá hubiera un 7? ¿Qué pasaría con ese 7? ¿Qué tendrías que hacer? Tendría que multiplicar a todas estas 24 resultados. ¿Una chambota o no? Háblame. Sí, sería más trabajoso. Claro, pero es la única forma de obtener los verdaderos divisores. ¿Quiénes son? ¿Y qué hacemos acá? ¿Por cuántos números compuestos es divisible el número 88.200? ¿Qué te quiso preguntar? Sino que la pregunta, la forma como la hacen. ¿Qué quiso preguntarte? ¿Qué te quiso preguntar? Dímelo. Chicos, Los números compuestos. los divisores compuestos, ¿sí o no? Sí. Claro, ¿por cuántos números es divisible? ¿Por cuántos números compuestos es divisible el número 8200? Quiere decir, ¿cuántos de sus divisores son compuestos? ¿Qué harías? ¿Vuelves a usar la formulita o no? ¿Está bien? ¿Qué le hacemos a cada exponente?
¿Ya de frente podemos hacerlo o no? ¿O todavía no puedes? ¿Cómo sería? 4 por 3 y por 2, ¿sí o no? ¿Cuántos Sí, primos tenemos? 3. Le aumento uno y tengo los simples o no. Sí. ¿Y esta es la incógnita o no? ¿Cuánto da? 20 o no. Sí, 20. ¿Qué dicen los chicos? ¿Se entendió? Sí. ¿Qué harían ahí? Álgebra. Factorizas el 3 a la A. ¿Es correcto o no? Sí, sí. 9 más 4, 13. Dime, ¿esto ya sería su descomposición canónica o no? Sí. Sí. Cantidad de divisores. ¿Lo igualas a NA o no? Sí. Entonces, dime, ¿A es un número par o no? Sí, tiene que ser Sí, par. ya tiene que ser par. Porque aquí está multiplicando por 2, pues, ¿no? Y este número tiene que salirme de 3 cifras, perdón, de 2 cifras. Entonces esta suma lo mínimo que puede ser es 5. A sería 4, pero no cumple. A sería 6. A sería 8. Ahí sí cumple o no. Porque 9 por 2 te da 18. Y ya toma el valor 8. ¿Y qué te piden allá? Esfuerza tus neuronas. 8. 8 no. Sí. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, ¿por qué descartó el 6? ¿Por qué descarto el 6? Porque tú vas a poner 6 más 1, 7 por 2, 14. Y se sobreentiende que si A es 6, acá debe cumplir que A debe salir 6. Está saliendo 4. Ya, profesor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Ay, ¿cómo resuelven el 8? Recuerda que este número proviene de esta multiplicación.
Séptima, ¿no? Dime. ¿Sí agarró? Bacán, pe. Ahorita voy. 4 por 7, 28. 56 sería 8. ¿Qué tiene acá? Treceava, creo. 13, profe. 37. Entonces, ahora, ¿para qué sirve este dato? AB es un número primo absoluto mayor que 13, pero menor que 37. ¿Para qué sirve? Exponente 1. Para que no haya necesidad de hallar a B. Porque ¿qué pasa si AB, claro, no lo tenga que descomponer una? Al decirte que es primo absoluto ya no lo descompone. Pero ¿qué pasa si AB sería 13? Con este 13 tendrían que juntarse. Pues al decirme que es mayor que 13 y menor que 37, quiere decir que AB es diferente de 13 y de 37. Es un número primo mayor que 13, menor que 37. Entonces no se va a juntar con ningún otro primo. Y como dijo David ahí, todos quedarían con exponente 1. Todos son números primos con exponente 1. Y esto ya sería una descomposición canónica correctamente hecha. Y solo tienes que aplicarle fórmula de cantidad de divisores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.